Los trabajadores de la noche suelen tener historias increíbles que contar. Y desde aquí un enorme saludo porque sé que muchos de ellos nos están escuchando. Esta persona asegura que estaba trabajando en un edificio de aproximadamente unos 30 niveles. Mientras estaba devolviendo algunas cosas hacia otras oficinas, tenía que llevar a un piso mucho más abajo una serie de mesas, cintas, entre otras cosas. Dice que cuando se acercó al ascensor, notó que el ascensor estaba abierto ya y estaba solo. Dice que de lejos alcanzó a ver pues lo típico, el ascensor color gris, piso gris, todo iba normal. Mientras iba caminando, muy seguro de pues poder llevar 10 pisos abajo todas las cosas que traía en la mano básicamente, se dio cuenta de algo muy extraño. De repente, de la nada, el piso, las paredes, todo era un vacío, estaba oscuro. Si hubiera dado un paso más en esa ocasión, se hubiera caído quién sabe cuántos pisos. Pero dice esta persona que está seguro que había visto todo estaba normal, que estaba el piso, que estábamos, como si hubiera sido una alucinación que le hubiera provocado la muerte. Por suerte no fue así y se hizo para atrás inmediatamente y sintió incluso, dice, el aire como si lo jalara. Pues bueno, esto lo reportó, nadie supo la falla, no hubo ningún problema y las cosas siguieron igual. Asegura esta persona que al día de hoy sube los pisos que sean necesarios y bueno, le da una desconfianza a ese elevador como nunca antes. Otra persona asegura que estaba trabajando en una escuela secundaria como conserje de turno en la noche. Limpiaba un ala muy larga en forma de U, llena de aulas todas las noches de la semana. Ya había cerrado con llave un par de puertas del ala y estaba a punto de cerrar las del otro extremo. Di la vuelta completa alrededor del ala y había estado limpiando ahí toda la noche. Llegué al final del pasillo donde estaban las puertas del resto de la escuela. Cuando apagué las luces vi una silueta oscura que parecía un niño. Corrí desde el final del pasillo de izquierda a derecha. Había puertas ahí, pero estaban totalmente cerradas con llave y no había nadie alrededor. Entonces, lo más extraño sucedió. Empezaron a escucharse pasos, pero los pasos se acercaban hacia mí y al mismo tiempo podía escuchar una risa, como si me estuvieran haciendo una travesura, nada más que eso que se acercaba no era visible, como si fuera un fantasma o una persona invisible. Al mismo tiempo empezaron a escucharse pasos en diferentes lados, como si esa persona estuviera primero al lado izquierdo y luego al lado derecho y lo de frente y lo lejos y luego cercas. Cuando pedí ver las cámaras de seguridad no se ve que nadie entre en ningún momento. Varios de los que han trabajado anteriormente en la escuela han reportado cosas similares, pero nada tan extraño como lo que me pasó a mí, dice esta persona. Esta es una historia muy corta pero muy interesante. Una persona que asegura se dedicaba a limpiar una iglesia durante las noches. Ahí en la parte del ático había un piano roto. Todo el mundo sabía eso. Una noche estaba limpiando y de repente de la nada escuché música de piano desde el ático. Inmediatamente asumí que alguien estaba practicando, aunque era raro porque la música era muy buena y ese piano estaba desafinado e incluso le faltaban algunas teclas. Asumí que estaba alguien ahí o tal vez me estaban haciendo alguna broma. Era un ático pequeño, no había puertas ni ventanas, solamente la entrada desde abajo. Subí y pues la sorpresa, el piano estaba ahí, pero no había absolutamente nadie. Cuando bajé, otra vez el piano se empezó a escuchar. Inmediatamente cerré y al siguiente día que lo reporté estaban sorprendidos. En efecto, nadie había estado esa noche. En otra historia, esta persona asegura que cuando trabajaba en un hotel, justo después de terminar la escuela, hacía turnos nocturnos en una lavandería, pero a veces ayudaba en la recepción a pasar las facturas de las habitaciones. Estaba en un tercer piso a las 2 de la mañana cuando me agaché para deslizar la factura por debajo de la puerta y un bolígrafo pasó volando junto a mi cara y golpeó la puerta. Cuando volteé hacia el lado donde venía el bolígrafo, no había nada más que un pasillo vacío. Al mismo tiempo, las luces, una a una, empezaron a apagarse, como de película. Tuve que correr hasta el elevador. No me atreví a entrar ahí y me fui por las escaleras. Le pregunté a mi compañero de seguridad donde pues había algunas cámaras ahí, pero las cámaras en ese momento no estaban funcionando. Ese hotel ya tiene historial y muchas personas que trabajan ahí están acostumbradas a escuchar voces, pasos. Incluso hay el caso en ese mismo hotel de un cuarto que en algunas ocasiones se arregla solo. O sea, nadie lo arregla y cuando llegan ya todo está perfectamente acomodado como si alguien hubiera estado ahí trabajando.
y no es así. Otra persona asegura que trabajó en un boliche. Había terminado ya de cerrar, acababan de apagar las luces, estaba a punto de salir y de repente uno de los carriles del boliche se encendió. La única forma en que se puede encender es un interruptor que está atrás, así que encendí las luces del carril y comencé a caminar de regreso para apagarlas. Estaba a punto de pasar detrás de los carriles más allá de la cortina cuando él se apagó otra vez. Al revisar las cámaras notamos que no había nadie atrás al momento de apagar, o sea, no sabemos por qué se prendió y por qué se apagó. Hasta el momento esto no ha tenido una explicación porque el interruptor es algo grande para poder moverlo y prenderlo. Esta persona, en otra historia, solía ser director ejecutivo de un museo de ciencia y una vez organizamos una exhibición donde se iban a mostrar partes de cadáveres humanos, similar al Body Wars, una exhibición que incluso que llegó aquí a México. Dice, 3 veces durante la exhibición en medio de la noche, la compañía de alarmas me llamó porque los sensores de movimiento sonaban en la sala de exhibición, cosa que nunca nos había sucedido. Lo más raro es que se encendían los detectores de movimiento dentro del museo, pero ninguna puerta y ninguna ventana mandaba la señal de alerta. O sea, que nadie entró por las puertas, nadie entró por las ventanas, sino que algo dentro se movió. Mientras estuvo esta exhibición con cuerpos reales humanos, estuvieron sucediendo una serie de cosas. Por ejemplo, varias personas alegaban encontrarse con sombras en el baño. Tuvimos varios problemas porque algunas personas pensaban que alguien estaba jugando una mala pasada, una mala broma, a tal grado que en algunas ocasiones los baños se cerraban por dentro sin que nadie estuviera ahí. En otra historia, en un turno de la noche, en una ambulancia, pues dicen estas personas que siempre es extraño, que siempre hay cosas raras, no todos los días, pero que sí es común. Pero lo que me asustó fue un día de acción de gracias. Dice, en el 2016 me llamaron por un suicidio. El tipo descubrió que tenía cáncer y al día anterior y al día siguiente toma esa decisión. No quería ser una carga para su familia. No es poco común encontrarnos con esos casos. Mientras íbamos en camino me detengo en un lugar y la electrónica de la radio empieza a escucharse muy raro. Las luces del tablero también empiezan a moverse de forma muy extraña. Se apagan y se encienden. Las luces de la cabina parpadeaban. Mi compañero y yo nos asustamos y mientras saltábamos el camión, la ambulancia se apagó. Fuimos a revisar qué estaba pasando, pero todo parecía estar normal. La encendimos y volvió a funcionar perfectamente. Todo ese camino con esta persona que se había quitado la vida fue como si hubiera poltergeist. Hacía cosas raras la ambulancia como nunca nos había sucedido. De alguna manera sentíamos como que esta persona, a pesar de haberse quitado la vida, era como si se hubiera arrepentido, era como si se quisiera regresar y estuviera mandándonos señales para que le ayudáramos. Obviamente esto ya era imposible. Apenas dejamos a este cuerpo y pues las cosas regresaron a la total normalidad. Este otro caso es de un panadero que trabaja durante la noche en el centro de una ciudad. Era verano y se sentaba afuera de una calle lateral que estaba muy bien iluminada y que incluso a altas horas de la noche pasaba mucha gente. En el extremo opuesto de la calle había un edificio federal sin nada entre nosotros, así que pues había mucha seguridad. Esa noche estaba algo relajado y miro el edificio federal y veo una persona completamente en la sombra caminando hacia mí. Incluso cuando había luz, esa criatura seguía siendo sombra. Y ahí fue cuando evidentemente me asusté. Venía caminando y mientras más caminaba y se acercaba, asegura esta persona, se dio cuenta que era de un tamaño descomunal. No le podía ver las facciones y empecé a voltear hacia todos lados y las personas no reaccionaban, a pesar de que pasaban a un lado de esta figura. Me resguardé detrás de una pared, pero no podía dejar de ver. Mientras se fue acercando, fui viendo cómo se desvanecía esta figura. Después me enteré que existen estas figuras hombre sombra o mujer sombra. En esta ocasión era enorme, pero se desvaneció hasta el punto en que simplemente ya no fue visible. Solamente al final sentí como si un viento traspasara las paredes donde estábamos. Incluso alguien comentó de dónde viene ese viento, cosa que preferí no responder. La mayoría de los suministros pues se manejan durante la noche y esta persona en esta historia nos dice que estaban descargando
un camión en una tienda de comestibles y eran alrededor de las 3:30 de la mañana. Estaba completamente solo el lugar, todavía no llegaban los otros camiones. De repente se escuchó como una especie de grito, parecía de una mujer en trabajo de parto. Tuvimos que buscar para comprobar dónde estaba esto, pero el sonido primero venía de un lado, después venía del otro. Indagamos un poco, pero el sonido empezó a ser como sarcástico. Se empezaba a escuchar como una risa, como si se estuvieran burlando de nosotros, pero el sonido podías escucharlo frente a ti, como si estuviera ahí. Algo empezó a escucharse como si golpeara la pared con mucha fuerza, un sonido grave, fuerte. De ahí, de ese sonido, empezamos a salir y el sonido empezó a aumentar. Los golpes empezaron a aumentar y de ahí empezamos a correr hasta que nos fuimos. Las próximas veces que hemos ido a ese lugar tratamos de ir de día, o al menos cuando haya un poco más de personal. No nos explicamos cómo fue o qué sucedió, qué activó esa experiencia. Asegura esta persona que cambió a turnos de noche al comienzo de la pandemia porque había muchas horas extras. Estaban muchas horas extras disponibles. Esta persona es enfermera psiquiátrica. Asegura que le llamaron para cubrir a otra enfermera en un centro de vivienda independiente de muy bajo mantenimiento. Eran más o menos las 11 de la noche, estaba haciendo el papeleo con un ojo en el circuito cerrado de televisión cuando un hombre vestido completamente negro cruzó el monitor. Evidentemente no reconocimos quién era. Era muy alto, pero tenía la cabeza agacha. Le pregunté que qué necesitaba y me dijo que estaba convencido que no estaba a salvo, que necesitaba ir al pabellón psiquiátrico para escapar de las personas que lo perseguían, que alguien le quería hacer daño. Las siguientes 2 horas estuve al teléfono tratando de averiguar si a algún lugar lo llevaría, pero no había camas. Él era coherente y básicamente no representaba aparentemente una situación urgente como para justificar ser seccionado. Mientras él estaba buscando lugar, pude ver cómo esta persona se metió al baño. Después de unos minutos de que no salía, mandé a revisar para ver si estaba bien, pero en el baño no había absolutamente nadie. Revisamos las cámaras y no se mostró en ningún momento que esta figura, esta persona, saliera del psiquiátrico. Esta otra persona trabaja de noche manejando un taxi y de vez en cuando publica en algún lugar y tomaba siestas esperando pues que le cayera algún trabajo. Estaba esperando afuera de un hospital porque a veces dicen que obtienes trabajos muy buenos y consistentes fuera de los hospitales. De repente de una pequeña siesta me desperté y alguien ya estaba sentado en el asiento trasero. Parece que había olvidado cerrar la puerta. Admitieron que habían estado sentados ahí durante unos segundos, pero no sabían qué hacer, si despertarme o no. Sin embargo, cerraron la puerta y me pidieron ir a otro hospital que estaba del otro lado de la ciudad. Eso era muy normal. En algunas ocasiones ya sé que se equivocaron o que necesitaban algún aparato o algún doctor que estaba del otro lado. Cuando nos íbamos acercando al hospital, vi que estas personas ya no estaban. En ningún momento se salieron y en ningún momento pues vi que hubiera pasado algo raro. Las personas durante el camino iban conversando normalmente. No me dieron la impresión de que fuera una experiencia rara hasta que al final simplemente ellos ya no estaban. A otros compañeros ya les había pasado que se subía alguien, una persona normalmente, y les pedía ir a un lugar para después desvanecerse. Pero siempre pensaba que tal vez estaban alucinando o que, pues bueno, era algo demasiado raro. Pero a mí me pasó con 2 personas saliendo de un hospital a otro. Esta persona en esta historia asegura que trabajaba en una prisión. Dice que cuando era nuevo estaba trabajando horas extras una noche en una unidad de vivienda que había habido muchos fallecidos. Era más bien pasadas las medianoche y se suponía que todos los que están detenidos, encarcelados, estaban en sus celdas. Así era la prisión, una prisión de mediana seguridad. Los delincuentes estaban y tenían acceso para salir de su celda para usar un baño común por la noche. Cuando iban a entrar para el conteo de las 2 a.m., vi a uno de ellos bajar las escaleras del segundo nivel al baño. Me paré en la entrada del baño y grité para preguntarles en qué celda estaban para poder agregar el conteo, pero no tuve respuesta. Luego entré al baño y busqué por todas partes, pero no encontré absolutamente a nadie. Le conté a mis compañeros y a la hora de hacer el conteo no faltaba nadie. Inmediatamente lo reporté con otros compañeros por si algo raro estaba pasando. Inmediatamente me preguntaron si ese preso que entró al baño era alto y flaco, con largas rastas. Y le dije, sí, ese mero, él fue. Me dijeron, sí, él es Mr. Bones. Él se suicidó hace unos años, pero todavía está vagando por aquí. Varias veces lo había visto pasar durante la noche y no me había percatado que él no era un preso
real. O vamos, que es real pero que no está con nosotros. Esta persona asegura, en otra historia, que estaba trabajando como seguridad del campus y tuvo que cerrar ese edificio principal de la Facultad de Derecho. Ese edificio estaba en el centro de una ciudad bastante conocida y era lo suficientemente grande como para pues entender que ahí abajo había muchas historias de un ferrocarril subterráneo y muchas cosas que en efecto eran real. La universidad esta es ya muy antigua y al estar el edificio vacío para hacer unos arreglos y otras cosas, pues había mucho silencio. Y en ese momento me di cuenta que en esos túneles donde antes, hace mucho tiempo, pasaba un ferrocarril viejo, se seguía escuchando. Incluso varios de mis compañeros de seguridad tuvimos que reportar que estaba escuchándose este tren, pero nos aseguraron que simplemente en ese lugar no hay nadie. Después de un tiempo fuimos y verificamos que en efecto, de hecho, los rieles están totalmente destruidos, pero en las noches, algunas ocasiones, se escucha como pasa, como si estuviera todavía vivo. Incluso llegas a escuchar a los trabajadores hablar entre ellos cuando no hay absolutamente nadie. Una ocasión me tocó trabajar online, me tocó trabajar, dice esta persona, de forma remota. Era tarde en la noche y estaba solo en mi casa trabajando. De repente empecé a sentir algo extraño y empecé a oler la loción de mi padre que había fallecido. Revisé las recámaras, pero todo estaba bien. Pero a un lado de donde yo estaba, trabajando, había una mecedora que usaba mi padre y esta se estaba meciendo bastante brusco, como lo hacía mi padre cuando estaba vivo. Era como si me estuviera visitando, como si me estuviera observando mientras yo estaba trabajando. En un principio me puse algo nervioso, dice esta persona, pero prendí las luces y continué trabajando. El olor de la loción de mi padre continuó toda la noche. Después de un momento que me acostumbré a su presencia, me sentí muy bien porque estaba acompañado. Incluso estuve a punto de hablarle, pero no me atreví. Esta persona asegura que trabajaba en Taco Bell. Estaban cerrando una noche con sus compañeros de trabajo y finalmente llegó el momento de apagar las luces exteriores y recibir algunas instrucciones para el siguiente día, ya que estaba todo apagado. En esa llamada extraña que escuchamos, primero fue por teléfono, después fue a la puerta. En un instante empezaron a sonar los celulares de todos mis compañeros, incluso el mío. Todos los celulares estaban recibiendo una llamada de un teléfono desconocido al mismo tiempo. Varios de los compañeros levantaron la llamada y aseguraban que solamente escuchaban a una persona respirando. A través del teléfono también se escuchaba la misma figura, la misma persona. Todos decidimos apagar y quedarnos unos minutos ahí para ver si no había alguna amenaza o algo raro. En ese momento se dio una balacera frente a donde nosotros trabajábamos en Taco Bell. Gracias a habernos quedado esos minutos extras, posiblemente salvó la vida de alguno de nosotros. Aún así se investigó de dónde venía esa llamada, pero nos aseguraron que no era posible rastrearla. No nos explicamos cómo alguien pudiera tener una capacidad de hacer una broma así, por decir una broma, de llamar al mismo tiempo a todos. Impresionante como pues en las noches, cuando tal vez hay menos bullicio, menos ruido, uno puede a lo mejor observar cosas extrañas, cosas raras que tal vez durante el día no las vemos. Aquí están algunos de los relatos del día de hoy, pero el día de mañana aquí estaremos trayéndoles nuevas historias. Muchísimas gracias por compartir Podcast 78.